El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, para eso me han enviado». Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Hemos escuchado del apóstol San Pablo en esta carta a los Corintios esta exhortación del apóstol: «No pude hablaros como hombres de espíritu, sino como a niños en Cristo. Os alimenté no con comida, porque no estabais para más. Hasta ahora», incluso dice, «siguen los instintos carnales. Procedéis según lo humano», ¿no? Y dice: «¿Quién soy yo? ¿Quién es Apolo?». ¿Bien? Solamente somos colaboradores de Dios. Realmente el que hace la obra es Dios. ¿Bien? Nosotros somos colaboradores. Ustedes son el campo de Dios. Esta página del apóstol San Pablo es muy célebre porque habla de dos tipos de cristianos, de alguna manera. Los que no son los que son maduros en Cristo, los niños en Cristo. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Que hay cristianos que pueden tener fe, poca fe y mucha fe. Y tener poca fe, queridos hermanos, es lo que dice él, dejarse llevar por criterios humanos, por miras humanas. Sin embargo, Dios quiere que nos dejemos llevar, sobre todo por la fe. Para nosotros la fe es la obediencia a Dios, la confianza en Él. Y hoy en día tenemos una tentación, sobre todo en este tiempo de pandemia, de tener poca fe en Dios. O quizá no tenemos buena formación y entonces por eso algunos pueden tener criterios erróneos. A un caso muy concreto, que también nos dice el Evangelio en parte en raíz, es el sacramento de la unción de los enfermos. Si lo aplicamos a este caso, hoy en día algunos tienen la idea de que el sacramento de la unción es para aquel que se está muriendo. Entonces, cuando alguien quizá con poca formación se le dice: «Mire, que venga el sacerdote para que le dé la unción a tal anciano, a tal enfermo», la respuesta suele venir y se dice: «¿Acaso se está muriendo?». No, si viene se va a asustar, porque cree que luego se va a morir. Precisamente ahí en ese aspecto podemos notar un déficit de fe, o sea, una fe inmadura, como niño. En primer lugar, todos nos vamos a morir. Es imposible detener ese hecho en nuestra vida. Segundo, el sacramento de la unción de los enfermos no es para matar a nadie. De hecho, es para el enfermo grave, ¿no? Y doble finalidad que tiene este sacramento, según la fe de la Iglesia, y es, primero, perdonar los pecados,
al enfermo. Segundo, devolverle la salud si está en la voluntad de Dios. Personalmente, como sacerdote, a cuantos he dado la unción, y también de otros muchos sacerdotes que conozco, sus experiencias, y lo maravilloso es que después de recibir la unción, ¿cuántos han recuperado la salud? Gravemente enfermos ya han recuperado la salud. ¿Será el sacramento? ¿Será la medicina? ¿Será las dos cosas? Hay que tener fe en Dios. Y casos graves. Y la oración puede sanar al enfermo. Aquí está en San Lucas. Hermoso ejemplo en la historia del apóstol San Pedro. El Señor cura a su suegra que está con fiebre muy alta. Qué curación tan admirable que en nada más curada empieza a hacer las labores de casa. Normalmente cuando uno se recupera de una fiebre queda muy débil. Aquí la curación es radical. Por otra parte, además de este sacramento de la unción de los enfermos, que está aquí de alguna manera ya fundamentado, como Jesús con la oración, con su poder, cura a los enfermos, aquí también nos habla de algo que puede sorprendernos, y es que, dice San Lucas, los que tenían enfermos con el mal que fuera se lo llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. Esto es lo primero, ¿no? Cura a enfermos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que Dios puede curar, ahí está. Si tenemos fe, puede hacerlo. Puede hacerlo el Señor. Y ahí está el Evangelio lleno de milagros así. Y por otra parte, lo más sorprendente es esto: de muchos de estos enfermos salían también demonios. Y aquí ya nos puede chocar esto. Un enfermo con demonio. O sea, enfermos que estaban postrados en el lecho del dolor, gracias a la presencia del demonio. Hay que tener fe para creer esto, y fe madura. Para no divagar, un famoso exorcista, el padre Gabriel Amor, que ha escrito varios libros sobre esos temas, y él también, basado en su experiencia personal, de hombre que ha tocado día a día situaciones llamativas, porque él es un exorcista, o fue, porque ha fallecido, muy reconocido, muy apreciado, un hombre también muy espiritual. Él habla en sus libros que ha conocido personas con enfermedades, enfermedades que no podían curar, enfermedades que arrastraban largos años, enfermos así que habían acudido incluso a toda clase de médicos y no podían ser curados. Y él, por su experiencia, encuentra que esa enfermedad era fruto de la presencia del demonio. Y solo después de oraciones de exorcismo quedaban curados. ¿Por qué? Es su experiencia. Un hombre de la talla y de la fama de este sacerdote que lo dice. ¿Puede pasar esto? Puede pasar. Y aquí nos lo dice la Biblia. De muchos de estos enfermos salían también demonios. Y aquí podemos preguntarnos por qué Dios permite, aquí en este caso enfermos comunes, que luego los cura, y por qué permite que el demonio haga sufrir con una enfermedad a una persona.
Fíjate que la pregunta es permite, porque Dios, aquí está, Jesús lo libera. Increpaba a estos y los obligaba a salir. Dios es el que tiene poder. Por eso aquí también este sacerdote suele advertir del peligro de que ante enfermedades así difíciles, terribles, misteriosas, no acudir, dice, no acudan al curandero, porque esto puede ser peor, ¿no? Y puede haber enfermedades frutos de acciones del maligno a través de brujería, por ejemplo. Puede permitir todo esto Dios, queridos hermanos, puede permitir por muchas razones. Una de las razones más fundamentales es sobre todo curar el alma. Porque si Dios permite un mal en el cuerpo, en la salud física o en la salud temporal, es porque si permite un mal, está buscando Dios un bien mayor. Un bien mayor normalmente siempre es un bien espiritual, la conversión de esas personas. Es lo que busca Dios. Permite eso. Y muchas veces, precisamente, enfermedades físicas vienen debido a pecados, ¿no? A pecados. Y normalmente cuando uno está enfermo, normalmente cuando uno decae, tiene las pasiones mucho más serenas y ve las cosas mejor. De cuántas historias nosotros somos testigos de personas en el lecho del dolor, cómo ven la vida de manera distinta. Incluso ancianos que están a las puertas de la muerte, en cómo se arrepienten de su vida. Entonces, de su vida mala. La enfermedad que Dios puede permitir, ya sea una enfermedad natural, como también una enfermedad fruto de la presencia del maligno, no quita la libertad y entonces da oportunidad a la persona de reflexionar sobre el sentido que le está dando a su vida. Y la oportunidad de reconciliarse con Dios, de volver a Dios y de experimentar que esta vida es un valle de lágrimas. Esta vida no es la vida. La vida que Dios nos ofrece es, sobre todo, el cielo. Por eso Dios permite el mal e incluso una enfermedad así, fruto de la presencia del maligno, que es posible, lo dice lo confirma, digamos así, este sacerdote, el padre Gabriel Amor. Pidamos al Señor, queridos hermanos, fe en los sacramentos, y también pidámosle paciencia cuando el Señor permita sufrimiento, no es fácil, ¿no? Y si puede haber sospecha de una cosa así del maligno, lo básico, dice este sacerdote, no es el exorcismo, que puede ayudar si es que, digamos, si hay realmente el demonio, pues eso tendrá que verlo el exorcista. Pero si uno puede sospechar algo de esto, lo primero es, dice el Padre, la conversión. Buscar mi propia conversión, reconciliarme con Dios, empezar a vivir como Dios manda, o si yo veo que el enfermito no está con eso, orar por ese enfermo para que se arrepienta, para que se convierta, se confiese, se reconcilie con Dios, empiece a vivir como Dios manda. Es la manera de arrojar al maligno si está ahí. Si no hay conversión, de nada sirven incluso los exorcismos, porque el demonio no se le echa sino cuando la libertad lo echa. Nosotros lo podemos echar sobre todo por el rechazo del pecado. Y el pecado en el cristiano es la presencia más radical del maligno, porque libremente me hago socio de él por mis obras malas. Por eso uno, si procura vivir en gracia de Dios,
procura vivir en el camino de Dios, entonces está mucho más protegido contra la presencia del maligno. Pidamos a San José, queridos hermanos, protector de la Sagrada Familia, hoy día miércoles, pidámosle el que protegió la Sagrada Familia de todos los males, también nos proteja del maligno y nos dé fe fuerte, fe firme para confiar en el Señor en medio también de nuestras tribulaciones. Amén. Reflexionamos brevemente sobre el